Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos en esta ocasión a Lisboa. Después de haber comido delicioso, fue momento de regresar al hotel para instalarnos, ya que por la tarde-noche teníamos nuestro primer tour, un paseo en velero al atardecer recorriendo el río Tajo. Este paseo en barco parte a la hora que indicaste desde el puerto Doca do Bom Sucesso, que se encuentra situado junto a la Torre de Belén y el monasterio de los Jerónimos. Hola amigos, llegamos a hacer un tour que es un paseo en velero al atardecer. Entonces vamos a ver qué tal nos va. ¡Salud! ¡Dali! Por aquí. Y ya les diré al final las recomendaciones, si nos gustó a nosotros, si no nos gustó, como para quien creo que pueda ser apto, etcétera, etcétera. Vengo de contraluz, no puedo voltear porque les voy a mostrar en qué. Como están caminando sobre esto, que ya nos mareó varios. Y parece que ahí nos vamos a ir a ese de ahí. Entonces ahorita ya les muestro, ¿va? Creo que hemos llegado, amigos. Este es nuestro bote a zarpar acá. Después de recibir algunas indicaciones por parte del capitán para que todo salga perfecto, comenzamos el recorrido desde el barrio de Belém hasta Alfama. Durante este tour disfrutas tanto de la navegación y de unas vistas impresionantes de la ciudad de Lisboa. Por supuesto que también hay algunas anécdotas e historias de los edificios que vas viendo. Para pasarla aún mejor pusimos un poco de música y ambiente latino para hacer más ameno este trayecto. Durante el trayecto cruzamos el puente 25 de abril. Este puente atraviesa el estuario del río Tajo. Su nombre actual fue designado tras la revolución del 25 de abril del 74, cuando Portugal restauró su democracia, quedando como homenaje a la famosa revolución de los claveles. Hoy en día es considerado uno de los principales símbolos e íconos de la ciudad de Lisboa. Y claro que también pasamos junto al enorme Cristo Rey de Lisboa, así como también hemos visto los principales barrios de la ciudad desde el río. El amarillo es el de finanzas y el azul es el de la marina. Lisboa, la capital de Portugal, es una de las ciudades más antiguas de Europa. Su historia se remonta a más de 3000 años. Fundada por los fenicios bajo el nombre de Ulisipo y posteriormente conquistada por griegos y cartagineses. Durante el periodo romano, la ciudad fue conocida como Olisipo. Después de aproximadamente 45 minutos de estar navegando, el atardecer llegó. Aquí te van las recomendaciones si decides realizar este tour. No se te olvide ir bien protegido. Llévate un bloqueador solar, algunos lentes y quizá algún sombrero o gorra. Lleva ropa cómoda y adecuada. Dependiendo de la temporada, es posible que necesites incluso un suéter. Algo de efectivo jamás estará de más. De hecho, durante el paseo tú puedes seguir adquiriendo bebidas con algún costo. Por supuesto que tu cámara será siempre un infaltable. Y aunque parezca obvio, no te olvides de disfrutar el momento. Un paseo en velero al atardecer es una experiencia relajante y hermosa, además que se puede convertir en una de las mejores de tu viaje. Y no me iba a quedar con las ganas, por supuesto que me animé a ser yo quien dirige esta aventura. Para hacer mucho mejor el paseo, el tour te incluye una cerveza, vino, agua o algún refresco por persona. Los grupos son muy reducidos para que disfrutes mucho más el trayecto.
El costo de este tour al día de hoy es de 45 euros. Puedes realizar tu reserva conmigo mandándome un mensaje a mis redes sociales. Después de un poco más de hora y media de disfrutar el paseo, era momento de regresar. Este tour finaliza en el barrio de Belém, por lo que si puedes aprovechar para realizar algunas fotos, será tu complemento ideal. En nuestro caso, nosotros teníamos que volver al barrio de Chiado, que es donde se encuentra nuestro hotel. Decidimos tomar un taxi ejecutivo para hacerlo. Sin embargo, también puedes utilizar el transporte público. Igual, si quieren acortar distancias, pueden tomar un patín o una bici en Lime o en Bolt. A venirse para acá, aquí al lado del No Solo Italia. Hola amigos, miren, aquí está muy cerquita de nuestro hotel, la famosa calle donde pasa este trenecito. Después de este gran día y antes de ir a descansar, decidimos dar un paseo por el barrio de Chiado. Hola amigos, es el día número 2 en Lisboa y vamos a ir a explorar un poco la ciudad, porque no tuvimos suerte y no tuvimos entradas para ir a Sintra, se fueron los chicos y pues hoy nos toca irnos a dar un tour por la ciudad, algunas foticos y darles muchos tips, así que vénganse. Este es el elevador amigos, hola, hola, hola. Vamos a ir nosotros al lobby que es en el 0 y ahorita ya se los muestro. La verdad es que este hotel está muy padre, sobre todo que está en pleno Chiado y de aquí se pueden mover a todos lados. Afuera se pone el ambiente muy cool en las noches. Ahorita. Aquí les dejo imágenes de un poquito de cómo fue en las noches. La verdad es que nosotros estamos súper cansados porque teníamos 3 días sin dormir. Pero si vienen con tiempo lo van a disfrutar un montón. Esta recepción. Si llegan aquí tarde o temprano, pueden dejar su equipaje, maquillarse como Berta. El lobby, está la recepción y ahí están otra vez los elevadores. En Lisboa, el sol brilla hasta 290 días al año y su temperatura raramente se encuentra por debajo de los 15 grados. Es una ciudad segura, muy hospitalaria y en la que moverte es relativamente sencillo. Para caminarla usando Maps necesitaba conexión a internet, por lo que opté por acudir con mi operador móvil. Existen diversos planes para ello. Según tu viaje podrás elegir el que te convenga. Incluso puedes comprar desde antes una eSIM. Y luego amigos, si quieren venir a por su agua, igual ya nada más es rellenarla aquí y listo. También hay para los perritos. Tras haber rellenado mi botella de agua, nos dirigimos al rooftop de un hotel cerca del barrio de Belém. Sin embargo, no tuvimos éxito y decidimos regresar a realizar un recorrido por algunas tabernas de Lisboa. Miren amigos, si vienen encuentran el Museo Militar. Aquí luego a su mano derecha van a encontrar varios restaurancitos. Ya ustedes deciden si quieren venirse a comer algo acá o hacen lo que nosotros. Vamos a ir a buscar una taberna muy popular que se llama Salgroso. Y si ya están aquí, tienen que caminar por esta callecita y subir. Por esta callecita. ¿Ok? Como te mencioné en el video anterior, los lugares son pequeños y suelen llenarse demasiado pronto, además de que sus horarios no son corridos, por lo que volvimos a no tener éxito para entrar aquí. Sin embargo, encontramos un lugar donde los quesos son su especialidad y están para chuparse los dedos. Y aquí está lo que pedimos el día de hoy. Este es un queso estilo de cabra, pero amantequillado, así como más aguadito, miren.
Parece incluso como jericaya. Vamos a probarlo con este pan. Vamos a ver qué tal. Un poquito porque sí, parece ser un sabor muy fuerte. De hecho, aquí Berta dice que este queso ganó un premio. Vamos a ver. ¿Les gusta el queso de cabra? I like it. Ahora vamos a probar este. Primero un traguito a la cerveza, perdón. Y este es de... Este no sé qué tiene, pero ahorita les digo a qué sabe. También sabe muy bien. De hecho, este es un queso más común, el sabor más común de México, pero saladito. Y acompañado como de jitomate trae y el aceite lo combina bastante rico. Creo que me quedo con los dos. Lisboa es famosa por su rica y variada gastronomía, la que incluye una amplia gama de quesos, por lo que de aquí nos dirigimos a una taberna más para seguir probando esta rica variedad. La verdad es que ambos lugares nos encantaron, así que si viajas a Portugal, aquí tienes 2 recomendaciones de tabernas en Lisboa que seguramente te van a gustar mucho. Bueno, voy a empezar con los quesos. Primero tenemos 2 quesos de Beira Baixa, quesos centro-norte de Portugal. Ese primer queijo amarelo, queso amarillo, es una mezcla de oveja y cabra. Este de aquí, queijo de Soalheira, que es un queso de cabra. Los dos son DOC, que significa que solo usan la leche de la región. Después tenemos un queijo de Serpa, que es de la ciudad de Serpa, en Alentejo, que es una región más rural de Portugal, al sur. Es un queso de oveja, el más fuerte de todos estos. Si queréis seguir un orden, acabar con él. El de oveja. Sí. Después tenemos un queixazo. Queixazo es cerdo de cuello, ahumado, es como el jamón, pero del cuello. De cerdo duro del norte de Portugal, uno de mis favoritos. Y después tenemos un paio. Paio es un tipo de salchichón portugués de cerdo ibérico, viene de Alentejo, la misma región que este queso, al sur. Es de cerdo ibérico y tiene un poquito de salpicón para que le dé más sabor. Viene acompañado con un poquito de pan, fruta, y eso es un dulce casero de higos que va muy bien con los quesos. Y es todo. Que aprovechen. Gracias. 100 de 10, ¿no? 100 de 10 aquí. Por la tarde-noche seguimos disfrutando de la ciudad para ir temprano a dormir, ya que al día siguiente teníamos nuestro tour por Fátima, Óbidos y Nazaret. Pero eso será en el siguiente video donde te lo comparta. Recuerda que si este te gustó, me ayuda mucho que dejes tus comentarios, le des like, lo compartas y por supuesto actives la campanita de notificaciones para seguir acompañándome en esta aventura europea. Soy Denise, sigamos recorriendo el mundo. Nos vemos en la siguiente aventura, Dreamers.